Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta ocasión a nuestro servicio dominical de la Iglesia Hispana aquí en Kentucky. Quiero que tomemos un minuto para hacer una oración, para que sea Dios tomando control de todo lo que estamos haciendo. Que el Señor nos hable a través de su palabra santa y nos ayude a entender cuál es su voluntad. Muchos se preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tenemos que estar encerrados? Y la verdad, la Biblia nos enseña que para todo hay un propósito. Es difícil entenderlo y es por eso que le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, que podamos nosotros asimilar, ¿verdad?, lo que Él nos quiere mostrar a través de todo esto. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dirija en este tiempo en el que vamos a estar compartiendo su palabra. Padre Santo, en esta tarde venimos ante tu presencia, primeramente para darte gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de que a pesar de que no nos estamos congregando, podemos llegar a los lugares a donde las personas se están juntando para escuchar de tu palabra. Mi Dios, yo te pido que a través de este mensaje tú nos hables a la mente y al corazón, que tú nos ayudes para que podamos crecer más en el conocimiento tuyo. Que este mensaje sea una herramienta en tus manos, Señor, para alcanzar a aquellos, Señor, que de pronto tienen dudas sobre lo que está sucediendo. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender todo el estudio. Sé tú tomando control y bendice a aquellos que están en necesidad, los enfermos, Señor, los doctores, todas las personas que están trabajando para que la situación salga airosa lo más pronto posible. Señor, sé tú con cada uno. Ayúdanos, pues, a seguir adelante, Señor, teniendo la paz y la tranquilidad que solamente tu presencia, tu Espíritu nos puede dar. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie que estamos estudiando acerca de las bienaventuranzas. Voy a leer los primeros 6 versículos. El día de hoy vamos a estar hablando del versículo 6, pero pues para recordar un poquito lo que hemos ya estudiado, voy a leer esos primeros 6 versículos y estamos en el libro de Mateo, capítulo 5. Entonces, Mateo, capítulo 5 y versículos 1 al 6. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el versículo 6, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, para poder entender este pasaje y poder entrar en materia, como normalmente lo hacemos, quisiera dar una definición rápida de lo que son las palabras hambre y sed y justicia, ¿verdad? Y a medida que vamos dando los significados, vamos a entender cuál es el enfoque principal de este versículo. Buscando por ahí en el diccionario, encontré que la palabra hambre es una sensación interna producida por una necesidad muy imperiosa de comer, o también por la falta de alimentarse. Eso es lo que normalmente se conoce como apetito o ganas, pues, de comer, ¿verdad? Esta palabra también se usa, la palabra hambre se usa también para expresar un deseo muy intenso de algo. Algunas palabras como afán, ansia, deseo o empeño pudieran ser afines con la palabra hambre. Ahora, en el versículo leímos hambre y sed. La palabra sed también tiene un significado parecido, similar a la palabra hambre. La diferencia es que la necesidad del cuerpo en esta ocasión es por líquido, por agua, básicamente. Y igualmente que la palabra hambre, esta palabra se usa también para expresar deseo de obtener algo. Ahora, en la Biblia, cuando aparecen estas dos palabras juntas, cuando dice hambre y sed, como lo estamos viendo en este versículo, es para hacer más hincapié de la necesidad o del deseo de lo que se quiere obtener. Ahora, el pueblo judío en el tiempo del Señor Jesús estaba a la expectativa de un Mesías, del el Salvador prometido. Algunos tenían ansia
aunque no todos expresaban eso sinceramente. Los hambrientos y sedientos de los que habla este pasaje son los que desean tener la presencia de Dios. Y a eso es a lo que vamos a llegar al final. Ahora, como primera instancia, vemos que el símbolo de la comida y la bebida en la palabra es el pan y el agua. Cuando la Biblia habla tomar pan o tomar agua, está hablando de comer y de beber. Ahora, hambre y sed son símbolos de la mayor necesidad. En la Biblia, cuando se habla de hambre y sed, es una forma de aumentar, maximizar los detalles de las situaciones de sufrimiento o infelicidad. Por ejemplo, cuando en ocasiones había gran escasez de alimentos, por ejemplo, en el Génesis hubo varias veces hambrunas, y la Biblia nos llama de que había escasez de alimentos o esas cosas así, sino que simplemente se usa la palabra hambre. Había hambre en la tierra, entonces este pueblo se movió para allá, hicieron grandes cosas. La semana pasada tocamos un poquito acerca de esto de las vacas flacas y las vacas gordas, perdón, y eso también fue un momento de hambruna, ¿verdad? Entonces la palabra hambre es para enfatizar que había una gran escasez, lo cual de alimento, lo cual también era, digamos, un peligro, porque muchas personas podían llegar a morir. Entonces, en Lucas, capítulo 16 y versículo 24, vemos cómo allí la palabra sed, ya no la palabra hambre, sino la palabra sed, también se intensifica el sentido de lo que es el sentir sed. Allí en ese versículo, Lucas 16, 24, es donde habla acerca del rico y Lázaro. Y dice que el rico estaba en el infierno, y por ese fuego que estaba allí, dice que él tenía mucha sed. Y lo interesante es que él solamente le pedía a Abraham, le decía: Padre Abraham, permite que Lázaro se moje su dedo en agua y me lo deje sentir en los labios. O sea, era algo muy pequeño, una muy pequeña cantidad de agua lo que él quería solamente para recibir algo de alivio. Entonces, esa palabra sed allí nos muestra el grado de sufrimiento que se ve en el infierno, porque aunque sea, uno anhela, aunque sea una gota de agua, y eso es lo que trata de mostrar estas palabras. Muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a estar mirando algunos ejemplos, ¿verdad?, que hablan acerca de esto del hambre, del pan, de la bebida y todo eso. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 58, hablando acerca del ayuno, en el versículo 7, él dice que a Dios el ayuno que le agrada es que uno parta el pan con el hambriento. Entonces, cuando se habla de hambre, se está hablando de una necesidad que necesita solución. Y la enseñanza a la iglesia es que tenemos que ser agentes de parte de Dios para ayudar a solventar o a solucionar de alguna manera ese problema. Por eso es que el profeta en esta ocasión le dice: ustedes cuando ayunan buscan sus propios favores, pero el ayuno que yo quiero es que ustedes empiecen por entender lo que es ser las manos mías. O sea, esto es parafraseando lo que está diciendo allí. El profeta le está diciendo: yo quiero que la gente vea que en ustedes estoy yo, porque a mí me interesa alimentarlo. Entonces es mejor que partan el pan con el hambriento antes de que tomen sus ayunos de la forma que lo están tomando. Ahora no vamos a entrar en detalles con ayunos, simplemente estamos tocando ese versículo para mirar a lo que se refiere allí acerca de lo que es el pan, ¿verdad? Está hablando del pan y está hablando del hambriento. El hambriento es el que tiene la necesidad, y la necesidad solamente se soluciona por aquella cosa que está pidiéndole su cuerpo. En este ejemplo sería el pan.
Ahora, vamos a ver más adelante que a lo que se refiere aquí el versículo que estamos leyendo no es necesariamente pan y agua. Pero yo quiero que miremos todas estas definiciones para poder entender bien cuál es el fondo, más bien, de las palabras, el trasfondo de las palabras en el contexto bíblico, para que entendamos a qué se refiere el Señor Jesús allí. Amén. Muy bien, vamos a seguir. En el libro de Proverbios hay un versículo tremendo. Proverbios capítulo 25, voy a buscar, por aquí lo tengo. Proverbios capítulo 25 y los versículos 21 y 22. La Biblia allí nos invita a compartir, oiga esto, pan y agua, pero no con los amigos, sino con aquel que nos aborrece. Mire lo que dice allí, Proverbios 25, 21 y 22. Si el que te aborrece, dice, tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dice, dale de beber agua. Pues ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová, mire lo que dice allí, te lo pagará. Es como que usted está haciendo algo para el Señor, cuando usted actúa en pro de las necesidades. Ahora, la Biblia está diciendo allí, si tiene hambre, dale comer pan. Dijimos al principio que la palabra pan es el sinónimo, el símbolo más bien de comida, y la palabra agua es el símbolo de bebida. Entonces, por eso habla allí, dale de beber agua y dale de comer pan. Muy bien. Entonces, la Biblia quiere enseñarnos que a Dios le agrada que nosotros veamos la necesidad y obremos para solventar o ayudar a las personas. Y esto es muy importante, más que todo en este tiempo, donde muchas personas están pasando necesidad. Muy bien. Uno más. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos lo importante que era compartir. Y mire, lo mínimo que alguna persona le ofrece a alguien es un vaso de agua. Es lo mínimo. Y el Señor Jesús dice que eso es tan importante y tan grande cuando lo hace uno con un creyente. Dice allí en Mateo, voy a buscarlo porque no lo tengo aquí. Mateo capítulo 10 y versículo 42. Mateo 10, 42. Mire lo que dice. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, dice, con solo usted darle un vasito de agua, dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Entonces la recompensa en este caso es la bendición de Dios. Dios bendecirá a todos aquellos que bendigan a su pueblo. Y así dice en el Antiguo Testamento, dice, al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Y Dios lo dice aquí en esta porción. El Señor Jesús dice, con que usted los bendiga en medio de la necesidad, un vasito de agua, el Señor sabe, se lo va a pagar, le va a traer bendición. Muy bien, continuemos adelante para tratar de desenredar un poquito esto que dice el versículo. Entonces hemos visto lo que es agua, pan, y también lo que es hambre y sed en la Biblia. Ahora, como segundo punto, tenemos que mirar cuál es la necesidad que el hombre tiene de Dios, porque de eso precisamente es que se trata este pasaje aquí. Entonces, se describe la necesidad de Dios en un hombre o una persona, se describe como un estado de hambre y de sed también. En las páginas de la Biblia podemos ver algunos ejemplos de esto. Y mire, yo quiero que ustedes, como dicen los americanos, bear with me, o sea, esté conmigo y vamos caminando despacito. Hay unos versículos aquí bien interesantes que nos ayudan a ver cuál grande es la necesidad de toda persona de Dios. Algunos dirán, no, yo no necesito eso, todos necesitamos del Señor. Y aquí lo vamos a aprender. La palabra de Dios es verdadero alimento y verdadera bebida. ¿Y sabe qué? Dios ofrece esto gratuitamente. Libro de Isaías, capítulo 55 y versículos 1 al 3. Dice allí,
A todos los sedientos. Y mire qué tremendo esto. Dios está invitando a los sedientos, pero no es aquel que tiene sed de tomar agua, sino que es aquel que tiene sed de Dios. Así como dice aquí el versículo que leímos al principio, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de esa misma manera está enfocado este versículo en Isaías. Entonces dice allí, Isaías 55, 1 a 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Y mire lo que dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces aquí ya está empezando el Señor a mostrar. Y mire, si uno empieza a mirar todo el simbolismo de todo esto, el vino es el símbolo de la sangre del Cordero. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tomamos la copa de vino. Y esa copa de vino es el pacto del Señor Jesús. Él fue a la cruz para, a través de derramamiento de su sangre, limpiar nuestros pecados. Ahora dirá usted, ¿y qué es la leche? La leche es el alimento espiritual. ¿Qué es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, hablando o refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces uno va viendo lenguaje en la Biblia, que a pesar de que usted tenga una definición de estas palabras, en la Biblia tienen un enfoque diferente. Es como cuando uno dice, estoy muerto de cansancio. No quiere decir que yo esté muerto, sino que estoy muy cansado. La palabra muerto en esta ocasión, entonces está diciendo que yo tengo mucho cansancio. Casi hasta la muerte, ¿verdad? Pero es una suposición nomás. Entonces en la Biblia estas palabras las podemos encontrar así. Muy bien, entonces dice allí, venid y comprad sin precio, porque el Señor lo está regalando. Versículo 2, estamos en Isaías capítulo 55, ahora vamos al versículo 2. Mire esta pregunta que hace el Señor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora, esta pregunta es interesante, porque ¿cómo va uno a comprar algo que no es pan? Ahora, recuerde, el Señor aquí no se está refiriendo al pan físico, sino a lo que no edifica. El pan aquí, el que edifica, es la palabra de Dios que nos da vida. Entonces, por eso escribe allí, ¿por qué gasta usted el dinero en tantas cosas que lo puede gastar por ahí, en lugar de buscar agradar a Dios? A eso se refiere esto aquí. Entonces, ¿por qué gasta el dinero en lo que no es pan, y su trabajo, o sea, su esfuerzo, su vitalidad, en lo que no sacia? Porque acuérdese de una cosa, el dinero no sacia. La gente entre más dinero tiene, más dinero quieren, y no se van a saciar. Pero la presencia de Dios nos trae paz, nos llena de gozo. Y por eso, estos son versículos que uno tiene que mirar, así como dicen por ahí, con la lupa en la mano. Mire lo que dice allí enseguida. Oídme atentamente y comed del bien. Está hablando de lo que ofrece Dios. Y se deleitará, ¿quién? Vuestra alma. No está hablando del cuerpo físico. Entonces, como les dije anteriormente, no se refiere a pan físico, sino pan espiritual. Y se refiere a la presencia, a lo que Dios está dando. Entonces, se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando dice con grosura, quiere decir que mucho. Se va a deleitar en gran cantidad. ¿Ok? Versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Quiere decir, ponga atención y acérquense. Y luego dice, oíd y vivirá vuestra alma. Cuando dice allí, oíd y vivirá vuestra alma, no se está refiriendo solamente a oír, sino a escuchar. O sea, oír y hacer lo que le están ofreciendo a usted que haga allí en la palabra de Dios. Por eso dice, vivirá vuestra alma, se está refiriendo al don, el regalo de la vida eterna que el Señor ofrece. ¿Cuándo? Cuando usted oye, y por el oír viene la fe, y entonces usted entrega su vida al Señor, y entonces el Señor le da a usted la salvación y la vida eterna. ¿Se da cuenta de esto? Ahora, mire lo que dice allí enseguida. Y haré con vosotros, ¿se da cuenta? Pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Ahora, cuando habla allí de las misericordias firmes a David, es la promesa que se había dado a él.
Porque después de la promesa que se dio a Abraham, pasó a Isaac, después pasó a Jacob, y después de Jacob vino por las generaciones, y cuando llegó a David, en David se volvió a hacer la promesa. Y dijo el Señor, de tu simiente se levantará uno también igual, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús. Y por eso es que habla allí las misericordias firmes a David, que es la promesa de la venida del Redentor, del Mesías, del Señor. ¿Ok? Vamos teniendo todo esto allí juntico y al final vamos a ver cómo se puede tejer toda la realidad de este solo versículo bíblico de Mateo. Muy bien, continuemos. Entonces dijimos, la palabra de Dios es verdadero alimento y verdadera bebida. Como segunda punto aquí, estamos hablando de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Por despreciar a Dios y su palabra, habrá un momento en que Él escaseará en gran manera. Va a llegar un momento en que la palabra de Dios va a escasear en gran manera. Estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia la gente hace lo que quiera con Dios. Lo reciben o no lo reciben. Y no va a haber persecución ni nada de esas cosas porque estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia el Señor está invitando. Vengan a mí, acérquense a mí. Todos los que escuchan van recibiendo bendición. Dice que nosotros somos como rogando, como Dios rogando a través de la iglesia que ustedes se reconcilien con el Señor. Pero eso se va a acabar. Va a llegar un momento en que ya no va a haber más el ruego. Cuando salgamos de la gracia, entonces ya va a venir tiempo de tribulación y tiempo de persecución. Y ahí sí, Dios no va a hacer que el Señor murió por nosotros, por la iglesia, sino que ahí a usted le va a tocar morir por Dios. Y eso lo vamos a mirar en otro estudio más adelante. Pero mire, Dios está llamando. Hay que escuchar y obedecer. Porque recuérdese, llegará el día en que por más que lo busque, por más que lo llame, no lo va a hallar. Y mire, eso lo dice la Biblia. Vamos al libro de Amós. Porque lo que yo estoy diciendo aquí está todo basado en lo que dice la palabra de Dios. Amós es un profeta menor. Amós capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 11 al 13. Pónganle mucha atención a esto que dice aquí. Amós capítulo 8, versículos 11 al 13. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, mire lo que dice allí, hambre a la tierra. Y enseguida dice, hambre, no hambre de pan, ni sed de agua. ¿Se da cuenta? No es hambre ni de pan, ni es hambre de agua. Y muchas veces la gente cuando tiene suficiente para comer y suficiente para beber, se olvidan de Dios. Y mire lo que dice, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces Dios va a mandar un hambre grande en todo el mundo de querer escuchar la palabra de Dios. Y mire lo que dice, e irán errantes de mar a mar, o sea, de acá para allá, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y sabe qué va a pasar? No la hallarán. Cuando el Señor se lleve la iglesia, y eso va a suceder, aquellos que no escucharon van a querer escuchar los mensajes del Señor y no va a haber forma. Dice el versículo 13, en aquel tiempo las doncellas hermosas, los jóvenes, y los jóvenes desmayarán, dice, de sed. Y no están hablando otra vez de sed de agua, es de sed de escuchar la palabra de Dios. Porque es que ahorita que tenemos nosotros esta facilidad de poder leer la Biblia, no lo hacemos. Más tarde. No invita, venga, acepte al Señor Jesús. Después, yo ahorita no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas para hacer. ¿Sabe que va a llegar el día en que aunque usted quiera, no va a poder? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Muy bien. Entonces, por despreciar a Dios y a su palabra, habrá un momento en el que se escaseará la palabra de Dios. Algo más, hablando todavía de la necesidad de Dios en las personas.
Si pusiéramos atención a la palabra de Dios, Él nos llenaría de su presencia. Hoy mismo puede usted recibirlo. Hoy mismo, en medio de esta predicación, usted puede tomar la decisión de recibir al Señor en su corazón. Pero eso es una decisión suya. Nadie lo va a obligar. Nadie lo va a apreciar. Eso es una decisión suya. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 14. Este es cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. Juan 4, del 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría, mire, agua viva. No es agua regular de la que usted toma, sino que es un agua especial que solamente Dios puede dar. Agua viva. Y usted dirá, ¿qué es agua viva? Ah, bueno, pues vamos a mirar aquí lo que dice el pasaje, ¿verdad? Luego dice, la mujer le dijo, Señor, usted no tiene con qué sacarla y el pozo está hondo. Ella todavía está pensando que el Señor está hablando del agua regular, del agua de beber. ¿De dónde pues tienes? Y mire, ella dice, agua viva. Todavía sin darse cuenta de que el agua viva es algo que solamente viene de Dios. Y el Señor le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y mire, ella está hablando de un pozo que está allí, y Jacob vivió hace mucho tiempo. Eso quiere decir que este pozo ha sido la fuente de beber de muchas generaciones. ¿Cómo pues usted nos va a dar un agua diferente? Y mire lo que le dice el Señor Jesús. Cualquiera que bebiera de esta agua, hablando del pozo de Jacob, del que ella acabó de decir, le dice, le va a volver a dar sed. O sea, usted puede tomarse toda el agua que quiera y en un rato más le vuelve a dar sed. Pero, dice el versículo 14, el que bebiera del agua que yo le daré, del agua viva que estaba hablando el Señor, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, mire qué interesante, dice, será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de la presencia del Señor en la vida del creyente. Entonces, la fuente de agua viva es aquella que da el Señor, la que nos ayuda a no tener sed jamás. Y mire lo que dice el versículo que leímos al principio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La sed se sacia solamente a través del agua viva que el Señor Jesús nos da. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad del Padre, era llevar el mensaje, era predicar la palabra de Dios. Para Jesús eso era su alimento. Ahí está en el mismo capítulo 4, versículo 34 de Juan, si usted lo quiere leer más adelante. Entonces, el agua y el alimento del que habla el Señor Jesús son aquellos que nos dan vida eterna. Una más. Jesús es la respuesta de Dios para calmar nuestra necesidad de alimento y de bebida espiritual. Porque ya estamos entendiendo que, como dijo el Señor Jesús, hablándole a Satanás, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, entendiendo que sí tenemos necesidad de pan espiritual y de bebida espiritual, la respuesta de Dios para calmar nuestra necesidad está en el Señor. Vamos a mirar un versículo más, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 31 al 35. Entonces estamos llegando a la conclusión, no vamos a terminar todavía, pero vamos entendiendo que tener hambre y sed de justicia es lo mismo que tener deseo de estar con Dios. Muy bien, Juan capítulo 6, 31 al 35 dice, estos hombres hablando con el Señor Jesús, le dice, nuestros padres comieron maná en el desierto. Ahora, maná es el pan del cielo que ellos decían, porque dicen, Moisés nos dio, aquí mismo lo va a decir, Moisés nos dio el pan del cielo. Mire lo que dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y mire lo que les contesta el Señor Jesús, porque ellos pensaban que el pan del cielo era solamente el maná, pero el pan es algo más allá. El alimento al que se está refiriendo el Señor Jesús no es físico, sino espiritual. Mire lo que dice. Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, les está diciendo, sí dice ahí que les dio a comer pan del cielo, pero ese no es el verdadero pan del cielo. Ese era simplemente un pan que estaba proveyendo milagrosamente el Señor durante todo ese tiempo para que saciaran su hambre. Pero el hambre espiritual no se saciaba con ese pan, sino con el pan que ellos tenían al frente, y no lo habían todavía dado cuenta. Mire, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Según esto aquí, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y dice, y da vida al mundo. Ahora yo le pregunto, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús, Él está hablando del mismo, pero ellos no entendían eso. Mire lo que dice allí, el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Parecido a lo que le dijo la mujer acerca del agua. Dame de esa agua para que yo no tenga sed. Y cuando usted ve que hay algo que puede solucionar su problema para siempre, usted lo quiere. Por eso la mujer le pidió el agua a aquella que le iba a quitar la sed para siempre. Ahora, estos hombres aquí le están pidiendo al Señor, danos siempre de ese pan. ¿Y sabe que el Señor Jesús les dijo? Yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida. Y luego dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Se da cuenta de eso? Entonces esa hambre y sed es algo mucho más allá de lo físico. Es hambre y sed espiritual. Entonces el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Entonces está hablando de la obediencia y está hablando de la fe. Allá en Santiago, una discusión que pone el escritor allí, dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por mis obras la fe. Está hablando de eso, porque tener fe no es solamente saber y entender algo. Tener fe es actuar en eso que usted sabe. Cuando usted escucha la palabra de Dios y se da cuenta que Jesucristo es la respuesta, ¿por qué no lo toma? Eso es a lo que se está refiriendo acá. Ellos le piden el pan. Danos de ese pan. Aquí estoy. ¿Y sabe qué les dice al final? Mire lo que dice el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, me estás viendo, dice, no creéis. Y mucha gente ha visto la grandeza del Señor. El alimento espiritual y la bebida espiritual. Y aunque ustedes están viendo y están hambrientos y están sedientos, no lo quieren tomar. Pareciera como si no tuvieran hambre y sed de justicia. Es triste, ¿verdad? En estos tiempos difíciles uno se da cuenta qué tan necesario es tener una relación con el Señor. Porque Él nos alimenta en medio de la tormenta con paz. Vamos a algo más. Lo que el versículo dice, volviendo al versículo al principio, entonces hemos dicho, pues para hacer un recuento, nos hemos dado cuenta de lo que es hambre y sed, lo que es pan y agua. Vemos la necesidad del hombre, de Dios, pero ahorita vamos a hablar de lo que es justicia. Todavía no hemos hablado de lo que es justicia. Entonces, al principio dice, felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Pudiéramos caer en un mar de definiciones, porque la palabra justicia para muchos tiene muchas definiciones diferentes. Pero justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Entonces el principio moral que lleva a alguien a darle a cada quien lo que le pertenece, eso es conocido como justicia. Pero la justicia también es el conjunto de todas las virtudes que hacen de aquella persona que lo tiene, o sea, que tiene todas las virtudes, lo hace bueno. ¿Sabe qué? Dios es bueno. Y Dios, solamente Él es justo. Diga usted, pero ¿qué es una virtud? Porque ¿cuáles son las virtudes? Mire, una virtud es la disposición de obrar conforme a las normas morales, o sea, lo que está bien.
inclinación natural a hacer el bien. Eso es una virtud. Entonces el que tiene todo eso es aquel que puede decir es justo, ¿verdad? Solamente Dios es justo y solamente Dios puede dar la justicia, justificar a las personas. A eso se refiere ese versículo al principio. Bienaventurado aquel que tiene deseo de Dios. Vamos llegando a eso porque la justicia, acuérdese, solamente Dios es justo. Dios es fuente de toda justicia. De Él aprendemos toda verdad. Solamente de Dios podemos aprender. Sí, hay muchas veces que uno dice, hablando de las cosas de Dios, que hay que buscar las cosas de Dios, que hay que hacer las cosas. ¿Qué es eso de las cosas de Dios? Mire, las cosas de Dios son la justicia, son todo lo que Él es. Como tiene que ser todo, esa es la voluntad de Dios. Las cosas de Dios son todo aquello que encierran lo que es Dios. Dios es justo. Ahora, Jesús, hablando con los principales sacerdotes, con los ancianos del pueblo, les habló una parábola de dos hermanos. Dice que había un padre de familia que tenía dos hijos y le dijo a uno, ve a trabajar en la viña. Y le dijo, no, no quiero. Y dice, pero después se arrepintió y fue. Y le dijo al otro hijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dijo, oh sí señor, sí, pero no fue. Entonces el Señor Jesús le pregunta a estos principales sacerdotes, ¿quién de ellos obedeció? Y ellos le dijeron, pues el primero. Pero ponga una cosa. Él en realidad, después de que desobedeció, porque él dijo, no, no quiero. Dice, después sintió arrepentimiento y fue, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús les dice algo bien tremendo. Mire lo que está en Mateo, capítulo 21 y versículo 32. Le dice el Señor Jesús, las rameras y los publicanos van a ir primero que ustedes al cielo. Y ellos como que se impactan porque son los sacerdotes, ¿verdad? Y el versículo 32, Mateo 21, 32 dice, porque vino a vosotros Juan. ¿De quién Juan está hablando? Juan el Bautista. Dice, ¿cómo fue que vino Juan? Dice, en camino de justicia. ¿Se da cuenta de eso? Entonces aquí nos está dando a entender qué es la justicia que desea el que está hambriento y sediento. Juan venía hablando en camino de justicia y lo que dice allí es, no le creísteis, como el primer hijo, ¿verdad? No quiso. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Y luego dice, ¿y vosotros viendo esto? O sea, cuando se dieron cuenta que los publicanos y las rameras estaban recibiendo el gozo de la presencia de Dios, dice, no os arrepentisteis después para creerle. Juan venía predicando la venida de Cristo. Ellos no creyeron en el Señor al principio. Muchos de ellos, mire que ellos están pidiéndole el pan de vida. Entonces ellos sí tienen celo del Señor, pero todavía no se han decidido a renunciar a la ley, y lo vamos a mirar en el próximo versículo aquí, para poder recibir al Señor. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 4, es un pasaje conmovedor, porque nosotros sabemos que Pablo era un hombre judío, era un maestro, era un hombre muy estudiado, era al principio un perseguidor de la iglesia, pero después que se encontró con el Señor Jesús, él era un hombre de Dios, era un siervo para llevar el mensaje a los gentiles. O sea que Pablo, siendo ese judío, hebreo de hebreos y todo lo que él dice, tenía que llevar el mensaje a los que no eran judíos. Y miren lo que dice allí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 4. Miren lo que dice, hermanos, hablándole a la iglesia de Roma, porque ellos son gentiles, no son judíos, pero él le habla a la iglesia de Roma y le dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, está hablando de su pueblo, de su gente, es para salvación. O sea, yo quiero que los judíos se salven.
Y eso él lo dice en varias cartas. En varias cartas él expresa su deseo de que los judíos se salven. Porque muchos por su corazón duro no han querido aceptar al Señor. Y luego dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. O sea, ellos sí creen en Dios. Pero, mire lo que dice aquí, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, ¿qué dice allí? La justicia de Dios. Ahí está hablando de la voluntad de Dios. Acuérdense, aquí está diciendo, la justicia de Dios es todo. Está la voluntad, lo que Él desea, lo que Él enseña, el camino de justicia. Eso es justicia a lo que está refiriendo el versículo al principio. Y cuando dice aquí Pablo que el pueblo de Israel o los judíos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer, ¿qué dice allí? La suya propia, o sea, su propia justicia que estaba basada en la ley, no se han ajustado ¿a qué? Otra vez, mire, a la justicia de Dios. No quieren aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al fin, y ahí dice, de la ley. La ley es digamos, el tropezadero de todos ellos. La ley es Cristo, dice allí. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y eso no lo habían entendido ellos. Ellos no se habían dado cuenta de que siguiendo la ley pudieran haber llegado a Cristo para la salvación. Siempre siguieron sus creencias sin ver que lo que le estaba enseñando la ley a ellos era: espere a Jesús y sígalo a Él. Otro pasaje que nos sirve de ejemplo aquí acerca de lo que es la justicia es Mateo capítulo 6 y versículo 33. Y este versículo es conocido de mucha gente, de muchos cristianos, muchos creyentes lo conocen. Mire lo que dice allí. Mas buscad, dice, primeramente, antes que todo, dice, el reino de Dios y su justicia. O sea, que Dios sea el Señor en su vida, eso es el reino de Dios, la autoridad de Dios sobre usted, y su justicia, o sea, hacer su voluntad. Y todo lo demás, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo esencial es ponernos en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Y Él se encargará de lo demás. Es lo que está hablando allí. Entonces justicia. Ya hemos visto lo que es hambre, sed, y ahora ya vimos lo que es justicia. Falta una palabra más. La palabra saciar. Dice, porque ellos serán saciados, es lo que dice al final, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo nos vamos nosotros a saciar de la justicia de Dios? Porque es de lo que tienen hambre y sed. Aquellos que buscan a Dios tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo logramos saciarnos? La saciedad de la que habla esta bienaventuranza es lograr a llegar a vivir en armonía con Dios y su voluntad. Hay otras palabras que uno puede usar para referirse a una situación igual o parecida, ¿verdad? Donde uno tiene ese deseo de hambre y sed. Por ejemplo, hambre y sed es lo mismo que deseo ferviente, mucho deseo, muchas ganas. Desear intensamente, anhelar, añorar, apetecer, ansiar. Esas son palabras que uno usa para decir tengo hambre, tengo sed, tengo deseo. El deseo muy, muy fuerte es a lo que se refieren estas dos palabras combinadas allí. La pregunta que yo hice es, ¿cómo llegamos a saciarnos de justicia? Toca volver a la Biblia, porque en la Biblia es donde encontramos nosotros la respuesta a todas estas preguntas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primero vamos a ver, el capítulo 1 de Primera de Pedro termina con una recomendación del apóstol, un llamado a vivir en santidad. Y en toda esa parte, esa porción, eso usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, ahí al final. Dice que uno tiene que descansar en la gracia del Señor, hay que ser obedientes en nuestra forma de vida que el Señor nos dio, olvidando la vieja forma de vivir, ¿verdad? Que teníamos.
guiándonos por la palabra de Dios. Ahora, cuando empieza el capítulo 2, le da una conclusión, le da un consejo a la persona para que usted pueda llegar a lograr esa vida, esa satisfacción, ¿verdad? Como dice allí el versículo, esa saciedad de Dios. Mire lo que dice allí, vamos a leerlo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire lo que dice el versículo 2. Desead, o sea, tengan hambre. ¿Qué es de lo que ustedes tienen que tener hambre? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que eso solamente le sucede a aquel que de verdad ha gustado la benignidad del Señor. O sea, usted ha tomado la decisión de recibir al Señor y caminar con Él. Entonces, hay que desear como niños recién nacidos. ¿Y sabe qué? Un niño, un recién nacido, cuando le da hambre, hermano, él se hace entender. Él llora y patalea y se seca hasta que usted no le dé alimento. Así tiene que ser. Oiga, ¿será que uno sí es así? ¿Será que uno de verdad sí desea la leche espiritual? ¿Sí deseará usted venir cada 8 días a escuchar el mensaje? A ver qué tiene Dios para decirnos a nosotros. ¿Sí deseará usted ir y abrir su Biblia y leer los pasajes que hemos tocado? ¿Sí querrá usted profundizar en las enseñanzas de la Biblia? ¿Le gustaría a usted ir y empezar a compartir con otros el Evangelio? Eso es desear la leche espiritual. Eso es querer compartir lo que el Señor nos ha dado. Uno más, Salmo 42, versículos 1 al 5. Ese pasaje habla del amor de una persona por Dios. Un tremendo amor. Él hace una comparación con la sed, y mire, allí dice como el siervo, pero en realidad en el original dice sierva, porque dice que una sierva después de que ha dado a luz le da más sed, y si está huyendo del cazador, eso aumenta más su desespero por encontrar el agua, y la sierva va buscando porque tiene que tomar líquido. ¿Para qué? Para producir la leche que necesita su cría. Entonces, esta ilustración del escritor de este salmo dice: así como esa sierva va agonizando tratando de encontrar agua para saciar la sed y poder producir el alimento para ese hijo, así yo quiero llenarme de la presencia del Señor. Miren lo que dice, vamos a leer despacito ese salmo, esos 5 versículos. Ese salmo es más largo, usted lo puede leer en su casa, pero estos primeros 5 versículos, mire lo que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, buscando, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Será verdad eso en todos? Esto es un autoanálisis, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Usted brama? ¿Usted desea, usted anhela buscar a Dios? ¿Desea usted intensamente tener un ratico de orar? Mire, hermanos, así como dijo Michín, yo confieso mi delito. Muchas veces, hermano, le saca a uno hasta la oración. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza con Dios. Dios nunca ha dejado de estar presente, pero nosotros siempre buscamos la forma de alejarnos de Él. Este salmo nos habla. Debiéramos ser como esa sierva que va buscando a Dios, va buscando el agua, nosotros vamos buscando a Dios, porque Él es el que nos alimenta, Él es el que nos calma la sed. ¿Cómo quiere usted sentir la presencia de Dios si no lo busca? Sigamos. Luego dice allí el versículo 2, estamos en el Salmo 42, mi alma tiene sed, mucho deseo. ¿De quién? De Dios. ¿Cuál Dios? Del Dios vivo. Y esa pregunta que tiene este salmista, yo creo que cuando este hombre escribió este versículo, estaba lejos todavía de la iglesia. Está en algún lugar donde no podía estar cerquita, porque mira esa pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Algunos dirán: ¿cuándo nos vamos a congregar otra vez?
Pero hay otros que están contentos, no, qué bueno que no toca ir por allá. Hay que le pasen con la canastica a uno pidiendo los diezmos, porque es que, bueno, ya dejémoslo ahí, ¿verdad? Mire, hermanos, uno tiene que desear, de verdad, congregarse, porque la Biblia enseña, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No deje de buscar a Dios. ¿Cuándo será que me presentaré, dice allí el salmista, delante de Dios? Y mire lo que dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Y sabe por qué lloraba? Porque todos le dicen, ¿y dónde está su Dios? Parece que él estaba buscando, Señor, yo quiero, y a veces uno pasa dificultades. Pero ¿sabe qué? Dice, yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. Mira, aquí está hablando este hombre que él llevaba a las multitudes a Dios. Este era un evangelista, le gustaba llevar a las personas a Dios, dice, y las conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo. Mire, yo me acuerdo cuando ellos trajeron el arca, que dice que David danzaba y brincaba y de tal forma que hasta se le cayó la ropa. Y hubo allí una situación con su esposa que le dice, se veía muy bien usted brincando ahí, ¿verdad? Porque no toda la gente tiene la misma entrega, el mismo fervor por el Señor. Y en esta ocasión, él dice, yo me acuerdo y me da tristeza que hoy en día yo no estoy yendo, hoy en día yo no estoy buscando de Dios. Yo no estoy haciendo fiesta con el pueblo para celebrar al Señor. Mire, hermanos, a mí me da mucho gusto, de verdad. Mire, no le estoy mintiendo. Me da mucho gusto poderme parar al frente de esta cámara, sabiendo de que allí, al otro lado de esta cámara, hay personas que están escuchando este mensaje. Hay personas que están aprendiendo un poquito más de Dios. Yo le doy gracias a Dios. Dios ha sido bueno conmigo, que me ha permitido compartir esto con usted. Me sería mucho más felicidad ver que usted por este mensaje viene a los pies de Cristo. Ver que usted recibe el agua, ver que usted recibe el pan de vida, ver que usted tiene la vida eterna. No hay nada mejor que esto. Yo sé que es difícil el tiempo hoy en día. Hay mucha necesidad, pero Dios llena todo. Con el Señor no tiene necesidad de nada, porque Él provee para todos. Al final, esa pregunta del salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire lo que dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle a la salvación mía y Dios mío. Todavía mientras estemos vivos, hermano, tengamos ese deseo, esa esperanza de alabarlo, de glorificarlo, de llevar el mensaje. No nos quedemos callados, no se quede sentado allí. Bueno, ahorita no le estoy diciendo que se vaya a romper las leyes, ¿verdad? Pero llame por teléfono, comparta con otros el mensaje, porque es necesario. Todos tienen que saber del Señor Jesús, todos tienen que aprender que solamente en Él hay salvación, todos tienen que saber que Él es el pan de vida, y todos tienen que saber que Él es la bebida espiritual que salta para vida eterna. La sed por Dios en este tiempo ha crecido en algo, pero no permitamos que se apague ese fuego. Sigamos adelante, ahorita que están abriendo las formas de poder salir nuevamente. Lleve este mensaje, compártalo. Todavía hay tiempo para alabar a Dios. Vamos a tomar un tiempito para orar, para darle gracias a Dios. Y yo me atrevo a preguntar a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, familiar, todo el que me está mirando allí, ¿hasta dónde llega su anhelo por la presencia de Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted para buscar de Él? Si usted es creyente, ¿cómo es su compromiso con la iglesia? ¿Asiste sin falta o cualquier cosita lo hace desistir de ir y por cualquier cosa deja de ir a la iglesia y hasta después ni vuelve siquiera? ¿Cuál es su posición en referencia a las obligaciones que Dios le ha dado en la iglesia? ¿Está cumpliendo con ellas? ¿Se preocupa por dar un buen testimonio delante de las personas?
o simplemente vive su vida, así como dicen algunos, es que así soy yo. Déjame que yo encontré este versículo escrito de una forma diferente. Y yo quiero que nosotros lo aprendamos y lo entendamos así. Dice allí, dichosos, felices, alegres. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios exige. Pues Él hará que se cumplan sus deseos. Él los va a bendecir. Llegar a ser justificados y vivir para la gloria de Dios es el fin que logramos cuando deseamos de verdad la presencia del Señor. Nuevamente, la bienaventuranza dice, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Vamos a orar y pidámosle al Señor que aumente esa hambre y esa sed por el Señor en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros conocidos y aún en la iglesia, para que cada día podamos glorificarlo con más gozo al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias por este mensaje. Tu palabra, Señor, en ocasiones es difícil, fuerte, pero gracias porque tu presencia nos guía y nos ayuda para que podamos hacer tu voluntad. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos estás tratando de decir. Dirige nuestro caminar para hacer la voluntad y darte a ti la gloria, Señor, la honra, la adoración y la alabanza en todo lo que hacemos. Bendice, Señor, a aquellos que están cercanos a ti. Y los que están lejanos, llámalos, atráelos, Señor, con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a cumplir este mandato que tú nos has dado, de ir y llevar el mensaje a todas las naciones. Nos ponemos pues en tus manos y recibimos la bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y te guíe, Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios les bendiga y nos ayude siempre. Dios les bendiga.